El decreto del destino. La sala del trono estaba llena de luz. Había muchos cristales antiguos que brillaban. La emperatriz Zelanja se sentaba muy quieta en su silla de piedra que también brillaba. Su piel tenía un color morado muy oscuro y parecía que estaba muy enojada. Sus dedos eran largos y finos, y los cerró con fuerza sobre los brazos de la silla. Sus nudillos se pusieron casi blancos porque apretaba tanto. Repite esas palabras, le dijo con una voz que sonaba muy fría en la gran habitación. La sacerdotisa suprema, Ilvara, bajó la cabeza con respeto. Sus ojos dorados se movían nerviosamente. Ilvara había trabajado para 3 emperadores antes de Zelanja, pero nunca había tenido que dar noticias tan malas. El cristal del destino ha hablado, mi señora. Vuestro alma gemela es un humano. El silencio que siguió fue total. Ni siquiera los guardias de la entrada se atrevieron a hacer ruido. Zelanja cerró los ojos y sintió el peso de 200 años de gobernar sola. Ella había llevado a su pueblo a través de muchas guerras en el espacio, había hablado con imperios enemigos para hacer la paz, y había hecho que Luxaria creciera hasta tener 150 sistemas solares bajo su control. Y ahora, el antiguo artefacto que había unido linajes reales durante 5000 años había elegido a un humano. Un humano. Los luxarianos eran seres de gracia eterna. Vivían 1000 años, podían comunicarse telepáticamente y manipular la energía con solo pensarlo. Su civilización había florecido cuando los humanos apenas descubrían el fuego. Los humanos eran criaturas que vivían muy poco tiempo. Si tenían suerte, vivían unos 80 años. Eran muy ruidosos y hacían cosas sin pensar. Se reían mucho y lloraban sin parar. Les gustaba aferrarse a muchas cosas, como objetos, animales e incluso ideas que no tenían sentido. Lord Kaiben, su consejero principal, dio un paso al frente y dijo, debe haber un error. Su túnica azul oscuro arrastraba por el suelo de mármol. El cristal nunca ha elegido a un ser humano. Quizás el cristal esté dañado. Ilvara negó con la cabeza. He revisado el ritual 23 veces, mi señor. Siempre obtenemos el mismo resultado. El capitán Marco Delgado, que pertenece a la flota de exploración terrestre, se encuentra en el planeta fronterizo Nueva Esperanza. Es el complemento perfecto para usted, mi señor. ¿Perfecto? Zelanja abrió los ojos, que brillaron con una luz violeta. ¿Llamáis perfecto a una criatura que se va a morir antes de que yo acabe de leer un solo libro de nuestra biblioteca? Nadie respondió. Nadie se atrevía a contradecir a la emperatriz. Durante 15 años, Zelanja ignoró el decreto. El encuentro inesperado. La nave de la Tierra bajó como una estrella que cae sobre la plataforma de aterrizaje del Imperio. Zelanja miraba desde su balcón, con los brazos cruzados sobre el pecho, mientras el viento de la mañana movía su cabello oscuro. La nave era muy fea, hecha de metal grueso y con líneas simples, muy diferente de las naves luxarianas que eran muy elegantes. La nave luxariana era como el cristal, mientras que esta nave era como el barro. Ella pensaba que son así. No tienen gracia, no tienen belleza. Pero Lord Kaiben no se daba por vencido. Las casas nobles cuchicheaban entre sí. Los enemigos del imperio estaban atentos a cualquier movimiento. Si no había un heredero, Luxaria parecería débil. Y una emperatriz que pareciera asustada. Invita a los lobos a su puerta, completó en voz baja, recordando las palabras de su mentor. 3 horas después, el capitán Marco Delgado pisó suelo luxariano. Zelanja lo miraba en las pantallas holográficas. 12 guerreros de élite estaban alrededor de él. Sus armaduras eran de color púrpura y brillaban bajo el sol doble de Luxaria. El hombre parecía normal. No era alto, ni llamaba la atención. Tenía el cabello castaño con algunas canas en las sienes. Su rostro estaba marcado por el tiempo y el sol. Sus manos eran ásperas, lo que indicaba que había trabajado mucho. No parecía asustado. Tampoco parecía impresionado. Simplemente miraba alrededor con curiosidad tranquila, como un viajero admirando un nuevo lugar. La ceremonia de bienvenida tuvo lugar en el Salón de las Resonancias. En ese lugar, las paredes hacían que la energía psíquica fuera mucha más fuerte. Era tan fuerte que la mayoría de las especies no podían soportarla. Los visitantes se caían de rodillas en muy poco tiempo. Algunos incluso perdían el conocimiento. Zelanja esperó en su trono, su piel púrpura casi luminosa bajo las luces cristalinas. Las puertas se abrieron. Marco entró. Ella sintió el momento exacto en que la presión mental lo golpeó. Su mandíbula se tensó. Una mano se cerró en un puño. Por un instante, dolor cruzó su rostro. Luego respiró profundo y continuó caminando.
Paso tras paso, cruzó el salón completo. Se detuvo frente al trono. No se arrodilló. No bajó la mirada. Simplemente la observó con ojos color avellana que reflejaban curiosidad genuina. Su Majestad, dijo con voz ronca pero firme. Gracias por recibirme. Su planeta es muy hermoso. Los amaneceres en este lugar son realmente extraordinarios. Solania Parpadio. En 200 años, ningún visitante había hablado sobre los amaneceres después de caminar por el Salón de las Resonancias. La mayoría de las personas apenas podía recordar sus propios nombres después de estar allí. ¿No te afecta el salón?, preguntó. Oh, sí me afecta, Marco sonrió un poco. Es como si alguien estuviera apretando mi cerebro. Pero ya he tenido dolores de cabeza peores después de beber whisky de mala calidad. Un noble cerca del trono hizo un sonido de indignación. ¿Compara nuestro salón sagrado con resaca alcohólica? ¡Qué insolencia! Me agrada, dijo Zelanya. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. No sabía por qué las había dicho. Se dijo a sí misma que era una táctica política. Pero en el fondo sabía que era otra cosa. Curiosidad. La entrevista formal duró 3 horas. Zelanya preguntó sobre su carrera, su familia, su mundo. Marco respondió con honestidad simple, sin el lenguaje florido que usaban sus nobles. ¿Por qué aceptaste venir?, preguntó ella. Marco se encogió de hombros. Me dieron una opción. Conocer a una emperatriz alienígena o seguir patrullando los mismos 3 sistemas por 20 años más. Elegí la opción interesante. ¿No te obligaron? Señora, nadie me obliga a nada. Soy demasiado viejo y terco para eso. Podías haber dicho que no. Podías haber vuelto a tu vida como antes. Podría haberlo hecho, la miró sin pestañear. Pero la vida es demasiado corta para rechazar aventuras. Rompiendo barreras. Los días siguientes fueron muy extraños para Zelanya. Llegaban informes todo el tiempo desde todas partes del palacio. La gente decía que el humano había ayudado a una joven sirvienta a llevar cosas pesadas a las cocinas. También le preguntó cómo se llamaba. Incluso la hizo reír. Lady Tessia dijo algo durante el consejo matutino. Dijo que el comportamiento de la realeza es inaceptable cuando habla con sirvientes. Lady Tessia cree que la realeza no debe hablar con sirvientes. Lady Tessia hizo esta declaración en el consejo matutino. Dejadlo, dijo Zelanya. Observadlo. Quiero saber todo lo que haga. Y así lo hicieron. Marco fue a los jardines imperiales. Allí pasó 2 horas charlando con el anciano jardinero. Hablaron sobre las flores del jardín. Luego comió con los guardias en el comedor común. Todos compartieron historias y Marco aprendió los nombres de los guardias. En un corredor, Marco encontró a una niña llorando. Era la hija de un noble menor. Marco se sentó con ella y esperó a que se calmara. Hizo figuras de sombras con las manos para hacerla sonreír. Donde quiera que pasaba, siempre dejaba un poco de calidez. Los sirvientes sonreían cuando hablaban de él. Los guardias se ponían más firmes cuando lo veían. Hasta los nobles más serios asentían con la cabeza cuando se cruzaban con él. Zelanya miraba todo con atención y sentía algo extraño que no había sentido en mucho tiempo. Tenía miedo. Pero no era miedo de él, sino de lo que significaba todo esto. Su corazón latía más rápido cuando escuchaba su nombre. Las preguntas que él le había hecho se repetían en su cabeza. Una noche, ella lo encontró en el jardín de las 3 lunas. Él estaba sentado en un banco de piedra, mirando hacia el cielo. Allí, las 3 lunas plateadas brillaban juntas en forma de triángulo. ¿Puedo sentarme?, preguntó Zelanya, sorprendiéndose nuevamente por pedir permiso. Es su jardín, Majestad, Marco sonrió. Pero sí, me encantaría la compañía. Se sentaron en silencio por un momento. Zelanya podía sentir el calor que emanaba de él, tan diferente de la frialdad natural de su pueblo. ¿Extrañas tu hogar?, preguntó ella finalmente. A veces, Marco se recostó, mirando las lunas. Extraño el café de la mañana. Extraño el sonido de la lluvia en el techo. Extraño la simplicidad, supongo. Esto debe ser muy complicado para ti. Todo es complicado si lo piensas demasiado. La miró, y sus ojos reflejaban la luz lunar. ¿Puedo preguntarle algo personal?, Zelanya asintió, sintiendo como su pulso se aceleraba. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la vio realmente? No a la emperatriz. A usted. Las palabras la golpearon como un viento helado. Abrió la boca para responder con algo cortante, algo que pusiera distancia entre ellos. Pero las palabras no llegaron. No lo recuerdo,
dijo finalmente en voz baja, y al admitirlo, se sintió vulnerable de una manera que no sentía desde hacía mucho tiempo. Marco extendió su mano lentamente, dándole tiempo para retirarse. Cuando ella no lo hizo, tomó suavemente una de las manos púrpuras de Zelanja entre las suyas. La diferencia era notable, su piel áspera y bronceada contra la suavidad violeta de ella. Te veo, dijo simplemente. Y eres extraordinaria. Zelanja sintió que algo se rompía dentro de ella. Era como una pared que había ido construyendo poco a poco durante 200 años. De repente, una lágrima muy clara y brillante comenzó a rodar por su mejilla. Esto es peligroso, dijo, pero no retiró su mano. Las mejores cosas suelen serlo. Marco sonrió con ternura. Se quedaron así, bajo las 3 lunas, con las manos entrelazadas. Y por primera vez en siglos, Zelanja no se sintió sola. Esa noche, cuando regresó a su habitación, se detuvo frente al espejo. Su imagen reflejada era la misma de siempre, sus ojos violetas, su piel púrpura con un brillo suave, y su cabello oscuro que caía con la suavidad de la seda. Sin embargo, había algo diferente en ella. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó qué vería Marco cuando la miraba. La prueba del amor. La conspiración llegó durante el banquete de la luna nueva. Zelanja presidía la larga mesa, rodeada de nobles y consejeros. Marco estaba sentado al final, un recordatorio deliberado de su estatus inferior. Todo parecía estar bien hasta que los sirvientes trajeron el plato principal. Había una salsa muy espesa y de color morado oscuro sobre la carne. La carne era un poco más oscura que como se hace normalmente en las recetas tradicionales. Marco se levantó de un salto y su silla se cayó al suelo. Luego cruzó la mesa en un instante y agarró la muñeca de Zelanja en el momento exacto en que ella se llevaba la comida a la boca. No, dijo con firmeza. Los guardias reaccionaron instantáneamente. 3 lanzas ceremoniales atravesaron el costado y el hombro de Marco. Él gruñó de dolor pero no soltó la muñeca de Zelanja. La salsa, jadeó, su sangre roja goteando sobre el suelo de mármol. El color está mal. Es veneno. El Chaos estalo. El médico de la emperatriz confirmó lo que Marco había dicho. Alguien había intentado matar a la emperatriz. Marco se desplomó mientras los nobles gritaban acusaciones. Los guardias que lo habían lastimado se quedaron conmocionados por lo que habían hecho. Zelanja se puso de rodillas junto a él y puso sus manos sobre las heridas. La sangre plateada de Zelanja se transfirió a él por contacto y se mezcló con la sangre roja de él. Esto creó remolinos de un color rosa muy brillante. La sangre de Zelanja y la sangre de él se mezclaron de esta manera. ¿Por qué?, susurró ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué me salvaste? Marco sonrió débilmente, su mano encontrando la mejilla de ella. Porque en estas 3 semanas, me he enamorado de ti. Me gustas tal como eres, sin la corona. Me encanta cuando te ríes y crees que nadie te escucha. Me gusta la bondad que escondes. Me gustas, Zelanja. No puedes morir, ella sollozó, algo que jamás había hecho públicamente. No ahora. No cuando finalmente, su voz se quebró. ¿Finalmente qué? Él tosió. Finalmente me permití sentir algo real, inclinó su frente contra la de él. Te amo humano tanto. Te amo más de lo que creí posible. Entonces, valió la pena, murmuró Marco antes de perder el conocimiento. Los sanadores trabajaron toda la noche. La mezcla de sangre luxariana y humana creó algo inesperado, una reacción que aceleró su curación. Al amanecer, Marco abrió los ojos. Zelanja estaba a su lado, sosteniendo su mano. No había dormido. Hola, emperatriz, sonrió débilmente. Hola, amor mío, respondió ella, besando sus nudillos. Tenemos que hablar sobre tu terrible sentido de la autopreservación. Marco rió, luego hizo una mueca de dolor. ¿Esto significa que aceptas lo del cristal del destino? Significa que desafiaré a cualquiera que intente separarnos, declaró Zelanja, sus ojos brillando con determinación. Emperatriz o no, eres mío. Parte 5. Un nuevo amanecer. 3 días después, Zelanja convocó al Gran Consejo. Marco estaba a su lado, todavía recuperándose pero de pie. Durante 200 años goberné sola, dijo con su voz resonando en el salón. Puse muros alrededor de mi corazón porque pensaba que eso me hacía fuerte. Pero me equivoqué. Los nobles murmuraban inquietos. Este hombre me enseñó mucho sobre ser fuerte en un tiempo muy corto. Me enseñó que no hay nada de malo en mostrar mis sentimientos. Me enseñó que amar a alguien no significa que estoy en una posición débil,
sino que estoy siendo valiente. Me enseñó que la verdadera fortaleza viene de dentro y de saber cómo manejar mis emociones. Este humano me enseñó que abrirse a los demás y amar con todo el corazón es lo que realmente nos hace fuertes. Lord Caiden se adelantó. Pero Majestad, es solo un humano. Vivirá apenas 80 años si tiene suerte, interrumpió Zelanya. Y viviré cada momento de esos años a su lado. Después, cuando él ya no esté, cargaré con ese amor por el resto de mi vida. Será sufficient. Marco tomó su mano, entrelazando sus dedos. El cristal del destino no se equivocó, continuó Zelanya. Vio lo que yo no podía ver. Que necesitaba a alguien que me recordara qué significa vivir realmente, no solo existir. La ceremonia de unión se celebró bajo las 3 lunas llenas. Representantes de ambos mundos asistieron. Zelanya vestía túnicas tradicionales de color púrpura profundo que realzaban el tono de su piel. Marco vestía el uniforme ceremonial de la flota terrestre. Cuando se tomaron de las manos, la energía fluyó entre ellos, visible como hilos de luz plateada y dorada que danzaban en el aire. 2 mundos, una alma, declaró la sacerdotisa Ilvara. Los años que vinieron después cambiaron mucho a Luxaria. La calidez que trajo Marco se esparció por todo el imperio. Las diferencias entre las clases sociales empezaron a desaparecer. La gente volvió a saber reír. Zelanya y Marco caminaban juntos por los jardines cada noche, bajo las lunas que habían sido testigos de su primer momento de vulnerabilidad. Arrepentada? Preguntó Marco una noche, años después. Zelanya lo miró. Su rostro tenía algunas líneas que antes no estaban. Eran marcas del tiempo que habían compartido. Ni un solo día, respondió, besándolo suavemente. Me diste vida cuando solo existía. Me diste amor cuando solo conocía el deber. Y tú me diste las estrellas. Marco sonrió, abrazándola. Sabían que su tiempo era limitado. Cada día era precioso. Pero en lugar de vivir con miedo al final, vivían con gratitud por cada momento. Porque el amor verdadero no se mide en años sino en profundidad. Y lo que compartían era más profundo que cualquier océano, más vasto que cualquier galaxia. Bajo las 3 lunas de Luxaria, una emperatriz y un humano demostraron que el destino a veces sabe exactamente lo que hace. Y que el corazón más frío puede derretirse con el calor adecuado. Fa.